a todos, mi nombre es Óscar Quijano Caballero, soy abogado especializado en Derecho a la Salud. Es- me he desempeñado a varios años en la Superintendencia Nacional de Salud como superintendente adjunto en regulación y fiscalización, también como intendente de fiscalización y sanción. He publicado varios artículos respecto a la protección del derecho a la salud, el procedimiento sancionador, también en materia de protección de salud. Y estoy aquí con ustedes para responder las preguntas que consideren al hacerme. Porque este es uno de los puntos más controvertidos, quizá. He escuchado muchas voces que ven un impacto negativo en la norma. Y yo, de repente por mi formación jurídica, por el análisis concienzudo del contenido esencial de lo que es un régimen de economía, sociedad de mercado, donde vamos a buscar un equilibrio entre lo que es Estado y sector privado, y vamos a definir bien las funciones de cada uno y hasta dónde se puede ejercer esta libertad, y todo ello con un fin. O sea, ¿para qué tenemos un régimen económico de economía social de mercado? ¿Para que nos llevemos al bolsillo el dinero o para cumplir el mandato del artículo 1 de la Constitución? Para mejorar la vida y la dignidad de las personas. Yo opino que lo segundo, es para favorecer el artículo 1 de la Constitución, para favorecer los derechos fundamentales de las personas. Una economía social de mercado, entendida como un sistema que solamente favorece a un sector de la economía y que no se enfoca en la dignidad del ser humano, entonces considero es una interpretación errónea del régimen de economía social de mercado. Para eso no se creó la economía social de mercado. Esa economía social de mercado que surgió posguerra en Alemania como un intento filosófico de solucionar esta disyuntiva entre liberalismo y socialismo, no tuvo la finalidad de buscar prevalecer un sistema u otro sistema, sino de crear un tercer sistema que se basaba en el concepto de tomar lo mejor de uno y lo mejor del otro, para así, en este nuevo sistema, buscar el desarrollo de la economía de las naciones. Porque si la economía de las naciones desarrolla, respetamos el principio de la dignidad humana. Bueno, entonces, yo bajo esos conceptos, a lo contrario de lo que otros legítimamente puedan opinar, creo que el impacto es positivo en la economía. ¿Y por qué? Ya lo había dicho. Los trabajadores son un elemento sustancial de la economía. Si reducimos el modelo a algo muy simple, en la economía tenemos Estado, empresas y trabajadores. Si se fortalecen las condiciones de uno de ellos, en este caso los trabajadores, así como también se hace con las empresas y así como el Estado busca también su propio fortalecimiento, entonces encontraremos que las condiciones para que ese círculo económico funcione son más adecuadas. Y cuando uno de esos elementos cojea y no se dan las condiciones para que se desempeñe de manera óptima. Yo no quiero recurrir a ejemplos como estos que se hacen, que podrían tener una razón de orden social, ¿no? Cuando se dice, ¿cómo puedes a una persona que ha trabajado tantos años, que está en la ONP, darle 250 soles o 350 soles de pensión? Bueno, en este momento, sin ninguna norma nueva, tenemos trabajadores que perciben 400, 450 soles de pensión. O sea, no están muy alejados de lo que se está proponiendo. Pero ese no es el problema, sino que estar en condiciones, estar en una sociedad en la que se establecen condiciones para trabajar
y para ser pensionista que te condenan a la pobreza total, entonces podemos afirmar que no es una sociedad donde hay justicia social. Eh, yo reflexiono sobre esto y me pregunto, ¿cómo podría ser para sobrevivir a los 65, a los 60, o si hago una jubilación anticipada a los 58 años, con 250 soles, 350 soles o 450 soles? Prácticamente imposible. Entonces, la realidad, ¿cuál es? La realidad es de que eh, un pensionista, para poder subsistir, debe de recurrir a otro tipo de factores totalmente diferentes a lo que es su pensión de jubilación. Lo cual quiere decir que el Estado no lo está protegiendo. El Estado, de una u otra manera, no está cumpliendo su papel. Entonces son problemas que subyacen en la coyuntura nacional y que finalmente condicionan a que ocurran situaciones como las que estamos viviendo. Podemos condenar a un sector social por su comportamiento si ese comportamiento es debido a los condicionamientos a los que son sometidos respecto a formación, a educación, a desarrollo, a estatus de vida, a posibilidades de trabajo. ¿Qué tanto podemos pedirle respeto de la sociedad a un Estado y no respeta a su sociedad? Entonces, ojo, no estoy hablando de gobierno para que no se politice el tema, estoy hablando de Estado. Y si algo tendrán que hacer los estadistas es evaluar todo lo que está ocurriendo en el Perú para finalmente, yo creo que no es muy difícil llegar a la convicción, si no hacemos una reforma total de lo que estamos viviendo actualmente, en donde la injusticia, la iniquidad, la discriminación está estabilizada, las cosas están funcionando así. Si esto sigue ocurriendo, lo que puede suceder más adelante son consecuencias que van a terminar finalmente afectando gravemente a la economía, a la política y a la sociedad en sí. Entonces, yo he hecho este preámbulo. Si a mí me preguntan qué impacto puede ocasionar en la economía una norma como esta, eh, yo creo que haciendo justicia social y respetando los derechos laborales, el único impacto que podemos causar en la economía es positivo. Mejorando las condiciones laborales, mejoramos también el círculo económico. Ahora, hay quienes han estimado que el costo de implementar esta ley significa el 0.3% del PBI. 0.3% del PBI. Alguno quizás se preguntará, aunque no sea legítimo, oye, pero ¿qué cosa es el 0.3% del PBI si esta pandemia nos va a costar el 15% del PBI? Bueno, no lo veamos por ese lado. Vamos a analizar desde otra perspectiva. Este gasto de 0.3% del PBI debería ser provocado por esta ley si es que esta ley ya no tuviera un soporte presupuestal. Es decir, todos aquellos que van a cambiar de régimen o aquellos que van a ser promovidos, ascendidos, o aquellos que van a incorporarse
como trabajadores formales del sector público, o ¿no? Incorporarse como trabajadores formales del sector público. O sea, ahorita son trabajadores, pero no son formales. Claro, un CAS y una ocasión de servicio no tienen los mismos derechos que un trabajador que está incorporado al régimen de la función pública, del servicio público. Hay una diferencia. Pero ¿qué ocurre? Si ninguno de estas personas, de estos trabajadores, tuviese un presupuesto, o sea, vinieran en este momento de la calle y los quisiéramos meter al sector público de salud, no sé, 500.000, 200.000, 300.000, entonces ahí podríamos hablar de que esto generaría un gasto al Estado equivalente a 0,3% del PBI, con toda razón. Pero estamos hablando de personas que ya están trabajando con un régimen precario, con un régimen laboral precario, sí, pero ya están trabajando, ya están percibiendo una remuneración. De tal manera, cuando se incorporen al régimen del decreto legislativo 728 con su misma remuneración, estaríamos creando un gasto. Y para ser totalmente honesto, la respuesta es sí, pero no. Veamos. No en el concepto de fondo. Son puestos que en este momento ya tienen presupuesto. En todo su caso, cuando migren para el ascenso, migren para el cambio de grupo ocupacional o se incorporen al decreto legislativo 728, vienen con su presupuesto. ¿Y por qué? Sí. Sí, porque probablemente los beneficios sociales que comprenden la 728 harán insuficiente en un porcentaje de 10 y 15% aproximadamente. Recuerden que soy abogado y que para el tema de las cifras probablemente me pueda equivocar por no ser mi expertise los números. Entonces, ya, como este régimen CAS y este régimen y este tipo de contratos de locación de servicios, contratos civiles, no contienen todos los beneficios sociales que genera el decreto 22728, entonces va a haber una diferencia. Todos vienen con su presupuesto, pero en la parte de beneficios sociales que no estaban cubiertos en locación de servicios y en el CAS, va a tener que completarse. Entonces, ¿cuál es la solución de esta norma? La resolución de esta norma es que para el 2020 se apliquen los saldos de los presupuestos de las entidades públicas. ¿Y cómo es la ejecución del presupuesto público en salud? Todos nosotros sabemos que no llegamos al 80%. Y como van las cosas en este año, y vista esta situación de la pandemia, crea muchas limitantes para la ejecución presupuestal, lo más probable es que no se supere esa cifra. Entonces, ¿se va a generar un mayor presupuesto? No. Para ese margen que estoy explicando, se utilizarán los saldos presupuestales. Generalmente no son ejecutados y son devueltos al erario nacional. Entonces, por lo menos se aumentará el nivel de gasto. Pero además, hay que tener presente que para efectos del año 2020, estamos en el mes de septiembre
Y lo más probable que la implementación de esta norma no se pueda lograr, siendo optimista, antes del mes de noviembre. Y siendo realista, no creo que en este año se pueda lograr. Porque una de las premisas para que se pueda implementar esta ley es que sea reglamentada por el Ejecutivo. Y si el Ejecutivo está promoviendo una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de esta ley, creo que pocas van a ser las ganas que tendrá de reglamentarla. Eso es algo obvio y que llega al razonamiento de cualquiera. Ojalá que me equivoque. Entonces, 2020, muerto. ¿Qué dice la norma para lo que va a ocurrir después? No dice la norma que se cree mayor presupuesto. Lo que dice la norma, que se distribuya el presupuesto, que se planifique el presupuesto. Y en ese sentido hay que tener presente también otras cosas que no se han dicho. Estos ascensos generalmente se van a producir, estos ascensos y los cambios se van a tener que reducir a las plazas CAP existentes. Y toda plaza CAP tiene un presupuesto. Pero en aquella parte, especialmente en aquellos que van a ser incorporados al 728, lo que se tiene que hacer es las modificaciones presupuestales que esta misma ley le está autorizando. Claro, el CAS y la alocación de servicios tienen partidas presupuestales, tienen servicios que son diferentes a las partidas presupuestales que competen al ámbito laboral. Y por norma, de una partida no se puede llevar dinero a la otra. ¿Bien? Entonces, lo que esta norma autoriza es de que se puedan hacer los traslados pertinentes del presupuesto de las partidas en donde se encuentra el dinero para el pago de los CAS y el pago de la alocación de servicios a la partida de los trabajadores regulares. Y claro, siempre habrá ese margen del que he hablado. Este margen deberá ser cubierto con el propio presupuesto de las entidades. Es decir, no hay una creación de presupuesto, sino lo que hay es una optimización de la planificación y la gestión del presupuesto. Así, la discusión respecto a que si el Congreso ha excedido sus competencias por haber aplicado iniciativa de gasto sería relativa, porque en realidad lo que habría hecho el Congreso no es iniciativa de gasto, sino en estricto es dictar las pautas para la gestión del gasto, cosas que son diferentes. Ahora, finalmente, habría que hacer una reflexión, ¿no? Si incluso el impacto que se indica en la economía del 0,3% del PBI fuera criterio para descalificar esta norma, lo que me pregunto es, ¿sería justificada la medida de inaplicar esta norma por eso? Yo considero que hay que favorecer el derecho a salud de todos. Y hay que favorecer los derechos laborales. Sobre los derechos laborales y cómo favorece esto, y sobre cómo también favorece esta norma a la economía, ya he hablado. Pero, ¿cómo favorece esto al derecho a la salud de todos? Ha faltado una explicación. Entonces, vamos a analizar. Hay cuatro elementos básicos del sistema de salud que no pueden faltar para brindar un servicio de salud. Infraestructura, equipamiento, organización
Por organización entendemos al equipo humano que compone una organización y la gestión. Entonces, si miramos que esta norma de esos 4 elementos toca principalmente a un factor, al de organización y equipo humano, y tangencialmente toca al otro factor, al cuarto factor, que es gestión, entonces podemos verlo como algo positivo. ¿Por qué? Porque por algo estamos comenzando. A nadie le cabe la menor duda de que el sistema de salud es paupérrimo. Y ahí digo nuevamente, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del sistema de salud en general, al cual el Estado nos ha sometido a través de tantos años de ineficiencia y de poca inversión en el sector salud. Que finalmente se ha reflejado en esta pandemia en situaciones que evidentemente violan el derecho a salud y el derecho a la vida. Pero aún sin esta pandemia, y ese es el gran problema que tiene el Perú, ya el sistema de salud era paupérrimo. Lo que hace la pandemia es agravar la situación, porque si estamos en un sistema de salud paupérrimo, entonces, ¿cómo encontramos el soporte para atender la salud de los peruanos que sufran por esta pandemia? Quiere decir esto que si queremos dejar de tener un sistema de salud paupérrimo, y todo sistema de salud tiene elementos básicos como infraestructura, equipamiento, organización y gestión, un comienzo por organización, es decir, el humano, que también redunda en una mejora en la gestión, es positivo. Es un buen comienzo, es un buen avance. Entonces, no caigamos en contradicciones al decir que tenemos un sistema de salud paupérrimo y que debemos mejorarlo, y cuando tenemos la oportunidad de mejorarlo, o empezar a mejorarlo, entonces decimos que esta ley va en contra de la mejora de la gestión, porque no es así. Optimizando el sistema de salud, favorecemos el derecho a salud. Ese es el principio.